Hola, ¿qué tal, Maker? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues es un gusto saludarlos. El día de hoy les comparto un nuevo video donde explicaré uno de los componentes más utilizados en los circuitos y dispositivos electrónicos. Si quieres aprender qué son las resistencias, cómo son, sus principales características, para qué sirven, identificarlas en las tarjetas o equipos electrónicos, aprender a usar el código de colores para las resistencias y mucho más, pues quédate aquí. Te invito a que veas este video que estará muy interesante. Y nuevamente bienvenido a tu canal Mundito Maker. Permíteme presentarme. Soy el ingeniero Toño y los invito si quieren aprender electrónica desde cero, desde los electrones, pasando por resistencias, capacitores, diodos y muchos otros componentes. Síguenos y activa las notificaciones, ya que estaremos subiendo videos con bastante contenido para los amantes de la electrónica. Pues, comencemos. Iniciaremos con lo que son los conceptos básicos. En este caso vamos a ver lo que son las resistencias. Si se dan cuenta, la resistencia en definición o en esencia son aquellos componentes que oponen cierta dificultad al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición genera calor, ya que al pasar de forma, al tratar de contener dicha corriente, pues hay un calentamiento en el dispositivo. Por lo tanto, ese calentamiento genera una pérdida de energía por radiación de calor. Este calor en algunos componentes no es aprovechado, en otros aparatos, pues sí, lo aprovechan debido a que es eh, para que funcionen con eso. Por decirlo así, una secadora de pelo tiene una resistencia dentro, se calienta, genera calor y ese calor lo dirigen con un ventilador para que expulse aire caliente y puedan secarse el pelo. Pues las personas, ¿no? Cuando van a la estética o al salón de belleza. Bueno, les comento, los focos incandescentes en esencia son eso. Es una resistencia de un filamento muy delgado que pasa por una corriente pasa por ese filamento, se vuelve incandescente y esa incandescencia hace que brille y es lo que da en teoría la luz, pero mucho de esa energía aplicada o de esa corriente aplicada, mucha energía es desperdiciada en radiación de calor. En sí es menor la luz que genera y más la pérdida de energía por calor. Un dato muy curioso es que un filamento o un cable es muy, entre más delgado sea, mayor pérdida tendrá de, de energía por calor. Es decir, que que a menor diámetro, mayor resistencia y a mayor diámetro, menor resistencia. Vemos aquí un ejemplo para que quede más claro, por decirlo así. Tenemos aquí un alambre de un diámetro X, pero es delgado. Entonces, este, los electrones va a tener una resistencia para que pasen los electrones por aquí. Entonces, como se tienen que ordenar los electrones, el diámetro es pequeño, entonces la resistencia es grande. La resistencia es grande. Pero si el diámetro es grande, la resistencia será menor. Es más o menos como un ducto, ¿no? Como un túnel. Si el túnel es estrecho, pues los carros pasan poquitos carros, pasa de a un carro, por decirlo así. Ay, perdónenme por el carro. Entonces, pero si el ducto o el túnel en este caso es grande, pues existe menos resistencia y podrán pasar pues más carros. Aquí.
¿Sale? Parecen más platillos voladores. Entonces, será menor la resistencia. Entonces, en esencia, un foco es esto. Es un alambre enrollado. Veremos ahorita el tipo de bobinas. Parece así como un serpentín, pero es muy delgadito. Entonces, los electrones aquí, al entrar, empiezan a generar mucho calor. Esto se eleva la temperatura, se pone al rojo vivo y es lo que irradia la luz, pero a su vez irradia calor. Ajá, entonces parte de la energía es aprovechada en muy poquita cantidad en luz y mayormente desperdiciado en calor. Entonces, así es como funciona lo que es una lámpara incandescente. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente apartado. Entonces, ¿cómo es una resistencia? Veamos. Una resistencia está formada por un cuerpo y dos terminales para su conexión con otros dispositivos o componentes. Si se dan cuenta, aquí tenemos, vamos a tomar el color amarillo. ¿No? Correcto. Entonces, dice que está formada por un cuerpo. En este caso, este es el cuerpo de la resistencia. Aquí está. Y dos terminales. Esta y esta. Estas son las terminales, las cuales, dependiendo de la tecnología de la resistencia, pueden ser de montaje superficial, que son más chiquitas, que son las que tienen los nuevos los celulares, televisiones modernas y eso, o puede ser de perforación en tarjeta, que serían estas. Aquí se perfora la tarjeta, se inserta la resistencia y se solda. ¿Sí? Está formada por un cuerpo y dos terminales. Veamos. ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar en dos tipos. De valor, en base a su valor se están clasificando. Puede ser de valor fijo o variables, en que su valor puede variar. Las resistencias fijas serían estas. Estas son las resistencias. Vamos a cambiar de color. Aquí está, vamos a poner un rojo. Estas son fijas y estas son variables. Ok. Bueno, estas variables, a diferencia de las fijas, su valor aquí está especificado y este es su valor máximo. Nosotros al girar esta perilla hacia un lado o al otro, podemos aumentar o disminuir el valor óhmico de esta resistencia variable. Hay otro tipo que se llama ajustable. Son muy similares a esto, pero depende del uso donde se ocupan unas y otras. ¿Correcto? Entonces, esta es la clasificación de las resistencias. Recuerden, fijas, que el valor no cambia, nunca va a cambiar ya, y variables, que tienen la facilidad de poder cambiar de valor. ¿De qué están hechas las resistencias? Bueno, hay diferentes tipos de material con las que fabrican resistencias. Hay uno que es un modelo de resistencia que son de carbón aglomerado. Estas son, en ejemplo, estas son, aquí está el cuerpo de la resistencia. Aquí están las terminales. Y aquí está lo que es el componente resistivo. Aquí está el carbón aglomerado. El carbón tiende a conducir. También el grafito. El carbón así lo aglomeran, lo aprietan y en base al tamaño del pedazo de carbón es el valor óhmico de esa resistencia. Aquí tiene varios datos. Este es como un aislante. Como una cubierta de un cierto color. Esa nada más es un aislante. Y aquí está lo que se había mencionado en un apartado anterior, en unas diapositivas anteriores, el código de colores, el cual nos va a decir de qué valores. Pero lo que nos interesa ahorita es de qué están hechas. Entonces, un material es carbón aglomerado, otra es de película metálica. También existen de metal
O también hay unas que se llaman de hilo bobinado. Hace ratito les comenté el ejemplo de la resistencia de un foco y también de el ejemplo de la secadora de pelo, que una resistencia se calienta. Ah, ok, ese tipo de resistencia es de hilo bobinado. En un momento vamos a ver cuál es su forma. Entonces, ya vimos las que son de carbón aglomerado. Ahora, este tipo de resistencia es la de película delgada. Lo que hacen es, como siempre, aquí está el cuerpo de la resistencia, sus terminales para conexión en la tarjeta o entre ellas, hacer una conexión entre ellas, y el código de colores, pero lo importante es lo de adentro. Esta laminilla está hecha como en espiral. Aquí va dando vueltas, 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 vueltas. Es como si fuera un alambre, pero muy delgadito. ¿Y qué es lo que les decía sobre un alambre delgado? Que aumenta la resistencia. Entre más delgado sea, mayor resistencia, y entre más gruesa sea esa laminilla, pues menor será la resistencia. En esencia, pues ese es el funcionamiento de una resistencia de película metálica. Aumentan y reducen el ancho de esa laminilla para aumentar o reducir la resistencia o el valor óhmico de esa resistencia. Estas son las resistencias que les comentaba, que son de hilo bobinado. Normalmente vienen cubiertas con, bueno, dependiendo de la aplicación, con esta cubierta de cerámica. Y aquí, estas como tienen bastante área para poder escribir, si se dan cuenta aquí dice 20 watts. Y normalmente el valor resistivo de esta resistencia son muy pequeños. Entre más pequeño es el valor, más corriente puede pasar a través de ella, o sea, menor resistencia tiene. Entonces, esta resistencia tiene un valor de 3.3 ohms y puede disipar una potencia de 20 watts. Y por dentro son estas, si se dan cuenta, este material y este es el mismo. Entonces aquí viene enrollada la resistencia. Este alambre es el alambre por el cual van a pasar los electrones, y si se dan cuenta es así, hace como una serie de serpentín, y ese serpentín son las vueltas. Miren, aquí van así, otra vuelta, y lo van enrollando en el cuerpo de cerámica. Aquí viene así, todo esto va, y esto va generando una resistencia, y aquí está el otro extremo. Aquí se conecta, entonces lo energizan por aquí, acá sale, y esto va a generar calor. Esto se va a poner al rojo vivo y va a generar calor. Esto es lo que trae una secadora de pelo adentro. Viene enrollada, así tiene como una cruz adentro. Y este serpentín viene adentro enrollado, así. Adentro, adentro. Cuando prenden la secadora de pelo, esto se pone al rojo vivo. Y acá está un ventilador, aquí, que empieza a girar, empieza a aventar aire y sale el aire caliente por la tobera de la secadora de pelo. Y ese es el funcionamiento básico de una secadora de pelo. No lleva otra cosa. Obviamente velocidades, ¿no? Entonces van moviendo las velocidades en el botón de alta, media o baja y apagado. On, off. Aquí están las perillas, ¿no? Y aquí está un posicionador o un botón de tres posiciones, un switch de tres posiciones. Entonces alto aumenta la corriente aquí, aumenta la velocidad del giro. Medio baja la velocidad, y bajo pues, reduce muchísimo más la, este, la velocidad del ventilador, y aumenta más o menos aire. Bueno, las características técnicas. Hay unas características en todas las resistencias, ya sean variables o fijas, y son su valor óhmico, la potencia de disipación máxima, la tolerancia y los símbolos en los esquemas. El símbolo de una resistencia hay dos variantes. Hay símbolos, lo que es europeo, ya saben, siempre de que yo quiero hacer mi símbolo, la discordia entre los países europeo, y el símbolo americano. ¿Ok? Entonces, el símbolo americano y más utilizado es este en nuestro país, que es México.
Así, pero también existe este que es prácticamente la forma de una resistencia, ¿no? El cuerpo y los terminales. Y este hace referencia a la de esta metálica, a la laminilla metálica. Los cortes, entre más los cortes hagan, esos cortes que se le hacen van haciendo que cambie su valor resistivo. Ujú. Entonces, en esencia, esas son las características técnicas que nos deben de importar de nuestras resistencias. Las características de las resistencias. Bueno, su principal característica o lo que ella hace es limitar la corriente que pasa a través de ellas. Usan un código de colores para que se puedan identificar. Si recuerdan en la imagen que se les mostró, venían con unos colores. Esos colores sirven para identificar su valor en los modelos de orificio pasante. Era la tecnología que les decía, que es un cuerpo, el cuerpo y las terminales. Entonces se tienen que perforar las tarjetas para que pasen estas patitas y se puedan soldar. Por eso se llama tecnología de orificio pasante. Bueno, su característica es muy importante. Se miden en ohms y hacen uso, para no escribir ohms, se usa el símbolo omega, ¿correcto? Dependiendo del valor, pues tendrán su valor, por ejemplo, 470 ohms, pueden hacer así, o se abrevia con la letra omega, ¿sí? Muy importante, se usan múltiplos. Los múltiplos son para usar como la notación científica. Los múltiplos kilo hace referencia a 1 por 10 elevado a la 3. Mega, como las memorias, megabytes, gigabytes, ahorita estamos, y terabytes. Es 1 por 10 a la 6. Es decir, un 10 acompañado de 6 ceros o un 10 acompañado de 3 ceros. Para reducir espacio, pues se ocupan lo que son los múltiplos. No es lo mismo escribir 470 ohms, 47.000 ohms, perdón, a escribir 47 kilo ohms. Es más rápido y lo abreviamos, ¿correcto? Eso es para símbolos grandes. Se ocupan múltiplos. En este caso, resistencias no hay de submúltiplos. Los submúltiplos se ocupan más en la corriente porque te dicen miliamperes. Pero eso será otro tema. Vayamos aquí. Los símbolos, volvemos a repetir. Estos son los dos símbolos. Este es el americano y este es el europeo. ¿Correcto? Bueno, pero este nombre, ¿por qué? Porque se ocupa el ohm. Bueno, eso es por el físico matemático alemán George Simon Ohm. Él fue un pionero en los estudios sobre la resistencia y sus efectos de la corriente, el voltaje. Hay un triángulo muy, muy utilizado que es el triángulo de Ohm, la ley de Ohm, que se utiliza para resolver circuitos eléctricos. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo lo que es la resistencia. En el video siguiente vamos a ver lo que es los circuitos serie paralelos con resistencia o circuitos resistivos, porque dependiendo donde se use una resistencia en el circuito puede limitar corriente o puede reducir el voltaje que llega a un determinado dispositivo o componente, ya que puede utilizarse como un divisor de tensión. Pero bueno, eso ya se va a ver, como les digo, en los videos que se van a ver de circuitos resistivos. Como les repito, la unidad de medida es el ohm, en honor al físico alemán, físico matemático alemán. Y pues los datos más importantes es que limitan la corriente, que se miden en ohms y que pueden usarse múltiplos para valores grandes de una resistencia. ¿Sale? Entonces, la siguiente, las resistencias de orificio pasante es una tecnología. Se montan a través de orificios que se hacen en la placa o PCB. Y este método de montaje se conoce como tecnología de agujeros pasantes, THT por sus siglas en inglés. ¿Ok? Entonces, aquí está, se hacen las perforaciones, se inserta y se solda.
se doblan las patitas, se soldan y se corta el excedente de las patitas. Listo, no pasa nada. Ahora, este tipo de resistencias, bueno, estas resistencias son de valor fijo, como les decía, tienen su código de colores y ya no varían y están en un rango. De acuerdo a esto, tienen una tolerancia. Eh, esta tolerancia viene indicada por un color, una banda de color, que se verá más adelante, en unas diapositivas más adelante. El potenciómetro es un tipo de resistencia variable. De la misma manera, se miden ohms, se usa lo que es la letra omega. Usan también múltiplos para los valores grandes y su símbolo varía un poquito. Si se dan cuenta, es así, es el símbolo de la resistencia y una flechita aquí. Estas son las terminales, por decirlo así. Esta es la terminal 1, la terminal 2 y la terminal 3, que son las patitas. Esta está de espalda, pero sería, en este caso sería 1, 2, 3. Aquí de frente sería, por acá estaría el 1, por acá estaría el 2 y aquí estaría la patita 3. Esta patita indica la posición en la que va a estar la perilla selectora y aquí entre la patita 1 y la patita 2 vamos a tener un valor variable, mientras que en la patita 1 y en la patita 3 vamos a tener un valor fijo. Es decir, no va a cambiar ese valor aunque giremos la perilla. ¿Sí? Bueno, aquí está que su valor teórico son 100 K. Entonces, sabiendo que ya cuáles son los múltiplos, serían 100.000 ohms. Entonces es más fácil escribir 100K o 100 kilo ohms. Y estos dispositivos tienen un valor máximo, que es el que está estipulado aquí, y tienen un valor mínimo, que sería 0 ohms. No se pueden superar dichos valores. Si te da 100 kilo ohms, pues no vas a obtener 5000, 50.000 o 500.000 ohms. Valores más chicos que este sí, pero 200K, por decirlo así, no vamos a obtener. Solo son entre 0 y 100 kilo ohms. ¿Sí? Una disculpa. Aquí está. Entonces serían valores entre 0 y 100 kilo ohms los que obtendríamos en un potenciómetro. Bueno, hay otra resistencia variable. Esta resistencia varía, pero no varía de forma que nosotros con nuestra mano la podamos variar así con un botón, una palanquita o algo. No, esta varía dependiendo la intensidad que le llegue de la luz. Por eso se llama fotorresistencia o LDR. Esta resistencia es dependiente de la luz. Es un componente que limita la corriente, como toda resistencia, en un circuito, pero es dependiendo de la luz que le incida sobre la superficie, aquí, en esta parte. ¿Correcto? Aquí le incide la luz y esta cambia su valor resistivo. ¿Correcto? Lo mismo, se miden ohms y se usan múltiplos. Kilo, megas, no, la de gigas no se ocupa, definitivamente no. Para valores grandes. Y su símbolo es este, si se dan cuenta, es lo mismo. Es el símbolo de una resistencia, del símbolo europeo, encerrada como en un encapsulado, que sería esto, y las rayitas, pues es la luz que incide sobre ella, ¿correcto? Y así se llama, LDR o fotorresistencia, ¿sale? Código de colores, pues es interesante. Ese código sirve para poder saber cuál es el valor de una resistencia, aunque parecieran iguales, así llenas de colores y eso, pero usando ese código ya sabremos qué valor es el que tiene cada resistencia, así también como su tolerancia, ¿sí? Bueno, el código de colores no es otra cosa más que esto. Aquí lo que nos indica es, dependiendo la cantidad de bandas que tienen una resistencia, vamos a usar estos colores. Bueno, en este ejemplo es una resistencia de 4 bandas. Aquí está, 1, 2, 3
y 4. ¿Correcto? Entonces, dice aquí que la banda 1 es un color, es un valor. La banda 2 es otro valor. Pero la banda 3 ya no significa un valor, sino es la cantidad de ceros que se le agregan a estos dos valores de las bandas anteriores. Y la cuarta banda es la tolerancia. Es que tanto de error hay del valor real o valor teórico con el valor que nos da físicamente esa resistencia. Por ejemplo, vamos a ver aquí la siguiente diapositiva. Ahí en este ejemplo es 4 bandas y aquí abajo tenemos 5 bandas. Se aplica lo mismo, únicamente lo que se hace es que se van agregando más, más valores, más números con valores. Por ejemplo, son cifras significativas, el nombre correcto. Esta resistencia es de 1, 2, 3, 4 bandas, ¿correcto? Entonces dice aquí, la primera banda es la primera cifra significativa. La segunda banda es la segunda cifra significativa. Y la tercera banda es la cantidad de ceros que se van a agregar a la derecha a esa cifra significativa. Así, después de eso, que ya tenemos el valor, ahora viene la tolerancia, que nos dice más menos qué porcentaje de error vamos a tener en dicho valor. ¿Correcto? Veamos unos ejemplos para que quede más claro. Bueno, vamos a empezar aquí, por decirlo así. Nos apoyaremos de la banda del código de colores para que vayamos viendo el valor obtenido de esta resistencia, por decirlo. El primer valor de aquí es verde. La primera banda es verde, la segunda es azul, la tercera es negra y la cuarta es dorada. Aunque no se aprecia muy bien, pero es dorado. ¿Correcto? Vayamos rápidamente. Si quieren, regreso la diapositiva para que veamos el código de colores. Dice que el verde es el 5, ¿correcto? La primera banda es esta, 5. De ahí anotamos el 5. De ahí tenemos el código para el azul, es el 6. La segunda banda es 6. Vayamos, anotamos el 6. Y la tercera es negro. El negro es 0 o nada. En este caso, como no se le agrega nada, aquí, por ejemplo, aquí sería la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros vamos a agregar? Ningún cero. Vayamos aquí, no agregamos nada. Entonces este valor sería de 56 ohms. Hasta ahí. Y vamos a ver qué tolerancia. Dice que el dorado tiene una tolerancia del más menos 5%. ¿Sale? Entonces vamos a anotarla aquí. 56 ohms más menos 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de 56 ohms es el teórico, pero cuando nosotros midamos la resistencia va a tener un 5% hacia arriba o un 5% hacia abajo. Quiere decir que no nos va a dar 56, más sin embargo nos va a dar un valor muy aproximado a 56 ohms. Todo depende de la tolerancia. Ahí arriba en la tabla mencionaba que también existe una tolerancia de más o menos 10%. Y hay otra tolerancia que es del más o menos 1%. Regresamos para que vean, es el café. El café o marrón nos da una tolerancia de más o menos 1% y el plateado nos da una tolerancia de más o menos 10%. Hay otras tolerancias, pero las más comunes que yo he encontrado a nivel electrónica estudiantil es esta. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Me ayudan a resolver estos ejercicios? Vayamos a ver qué valor resistivo tendríamos en este ejercicio. ¿Sale? Vamos a ver. El café es 1. El naranja tiene un valor de 3. El violeta, morado, tiene un valor de 7. Y el dorado decíamos que tiene un valor de tolerancia de más o menos 5%. Vamos a corroborarlo. Café 1, naranja 3, violeta 7 y la tolerancia 5%, ¿correcto? Estamos bien. Entonces, ¿qué valor tendríamos? Vamos a ver. Es 13
acompañado de ¿cuántos ceros? 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a reducir esto. Tenemos 3, 3. Entonces sería, vamos a utilizar un múltiplo. Serían 130 y la G de giga es 1 por 10 a la 6. Entonces es 1 que multiplica un 10 con 6 ceros. Aquí lo tenemos. 3 y 3 son 6. Entonces serían 130 giga ohms con una tolerancia de más menos 5%. ¿Sale? Entonces, estos demás, estos aquí abajo se los dejo a ustedes de tarea para que los hagan. ¿Sale? Ahora aquí nos piden lo mismo. Primera cifra, aquí nos dan este valor y lo tenemos que pasar a código de colores. Su primera cifra dice que es, dice 15 kilo ohms. El primer valor significativo sería 1 y le corresponde al café. ¿Sale? El segundo valor significativo es 5. ¿Cuál es el 5? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Es verde. Entonces, verde. ¿Quieren corroborar? Vayamos a la tabla. Verde, 5. Y la cantidad de ceros dice que kilos, recuerden, el múltiplo kilo es igual a 1 por 10 a la 3. Vayamos, entonces son 3 ceros. ¿Qué número nos da 3? Sería el naranja. Vayamos a corroborar. Aquí está, naranja, 3. O aquí está en la cantidad de ceros, eso no importa. ¿Sale? Y entonces sería, la tolerancia nos están diciendo que es a un 5%. ¿Quién nos da una tolerancia del 5%? El dorado. Entonces, los otros dos ejercicios les tocan a ustedes, ¿va? Entonces pasamos al siguiente. Tolerancia. Tolerancia es un determinado margen de error entre el valor real y el valor obtenido al medir una resistencia. Puede ser mayor o menor al valor teórico que nos indica el código de colores, ya que no son exactas. Pero, hoy tuve un error ahí, pero se aproxima mucho al valor real. Tienen una pequeña diferencia de porcentaje, más o menos 3%, dependiendo de la tolerancia, ¿correcto? Y se calcula por el tanto por ciento. Es decir, si tuviésemos una resistencia de 470 ohms más menos el 5%, podríamos sacarlo fácilmente haciendo una multiplicación con nuestra calculadora de 470 que es multiplicado por, vamos a hacer primero el del más, y sería 1.05. Si hacemos esto en la calculadora nos va a dar el siguiente valor, 470 por 1.05 nos dice que serían 493.5 y luego vamos a hacer el 470 por 0.95. ¿Sí? Entonces sería 470 por 0.95. 446.5. Entonces el valor de esta resistencia va a estar comprendido entre estos dos valores, ¿correcto? No es 470, pero los valores están muy próximos a ese valor, ¿correcto? Entonces, cálculo de tolerancia. Se tiene una resistencia de 470 ohms con una tolerancia del 5%. ¿Qué tendría dicha resistencia? El valor que tendría dicha resistencia estaría comprendido entre los siguientes valores. Fue lo que hicimos aquí. 470 ohms los vamos a multiplicar o le vamos a sacar el 5% y luego se lo restamos y luego se lo sumamos. Puede ser con esta multiplicación y sin problema sale los valores entre los cuales van a estar. Una tecnología también, ya vimos la de orificios pasantes, ahora le toca paso a las resistencias SMD. Son resistencias que son de superficie. Esas resistencias
se ocupan mucho en lo que son los dispositivos, eh, ¿cómo se llaman? Muy pequeños, como lo que son laptops, los celulares, pantallas, todos los dispositivos modernos ocupan 100% eh, resistencias de superficie, de montaje superficial, que son estas. Tiene las mismas características, se miden en ohms, se ocupa la letra omega y ocupan múltiplos. Aquí megas y gigas también. También se pueden ocupar para los valores grandes. Y el símbolo se sigue usando el mismo símbolo, el americano y el europeo. ¿Cómo se obtiene el valor de estas? Bueno, pues estas, como son tan pequeñas, no las pintan, pero les ponen un número en la parte de arriba, en la superficie. También es muy pequeñito el número y luego no se logran distinguir. Pero ese número nos indica aquí. Los números, los dos primeros, nos dan el número inicial o el valor significativo. Y el tercer número es la cantidad de ceros que se le va a agregar. Por ejemplo, aquí son 20 y seguido de 5 ceros. Entonces tendríamos que son 6 ceros. Entonces sería 2 giga ohms. Ese es el valor de esta resistencia de montaje superficial, ¿correcto? Entonces, ventajas de las resistencias superficiales o de montaje superficial, pues se puede poner gran densidad en los componentes o en las placas, o sea, puedes llenar una placa con muchísimas. Otra, no necesitas de doblar las patitas, cortar terminales, eso sintetiza trabajo en las empresas donde se fabrican las tarjetas o sí, las tarjetas electrónicas. No necesitan mecanizar o perforar la tarjeta, también es un proceso menos, y se reduce el número de pistas en los circuitos impresos. Se disminuye el número de errores también, porque a la hora de cortar, luego no se cortaban algunas patitas, o si quedaban largas, se podían cortocircuitar con otro componente. Vaya, son varios detalles ventajas que ofrece. Aparte de el tamaño, ¿no? El área que se ocupa es menor. Potencia, disipación. Caramba, ¿qué es esto? Es una también de las características de las resistencias. Esta característica varía según el tamaño de la resistencia. Recuerdan que las resistencias de hilo bobinado tenían como una superficie así grandota blanca de cerámica. Bueno, pues estas por eso pueden disipar más calor. A mayor superficie, mayor potencia para disipar tendrá o mayor área de disipación tendrá. Las resistencias se fabrican en diferentes tamaños y valores de potencia, siendo las más chiquitas las que menos potencia podrán disipar y las de mayor tamaño pues podrán disipar más potencia. Las resistencias de aglomerado, de carbono aglomerado, se fabrican en estos tamaños o en estas potencias: un octavo, un cuarto de watt, medio watt, un watt y 2 watts. El cuerpo es así, por decirlo así. La de un octavo es chiquitita, la de un cuarto es un poquito más grande, y así hasta que tengamos una resistencia pues ya más grande para disipar más calor. Las de capa de carbón se fabrican en casi los mismos tamaños. Un octavo, un cuarto, un tercio, 2 tercios, un watt, 1.5 watt, 2 watts. La de capa metálica, un cuarto de watt, medio watt. Y las resistencias bobinadas tienen muy amplia gama de watts, son mucho más grandes y se dedican netamente a disipar calor. Casi son para proyectos que sean de calor. Para eso se ocupan. Van desde un watt hasta cientos de watts. Y es montaje superficial, sinceramente, son muy, 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 muy chiquitas. Entonces pueden disipar poquito calor. Aquí tenemos un submúltiplo, ¿correcto? Este es mili, que es 1 por 10 a la menos 3, es decir, 0.001, ¿correcto? Entonces, eso es lo que puede disipar. Muy poquita temperatura, muy poquito calor pueden disipar, ¿sí? Entonces, el tamaño sí importa.
aquí está, miren, la resistencia de 1/8 de watt, su valor, su tamaño, perdón, es muy pequeña. La de 1/4, que es la que luego se venden más en las tiendas, es esta. La de medio watt es tantito más grande. La de 1 watt, mucho más grande. 2 watts, sí está bastante grande. Y esta es de 5 watts. Y si se dan cuenta, aquí está la superficie que les decía, de cerámica, para que pueda disipar ese calor. Y adentro viene enrollado el alambre bobinado para que pueda generar ese calor, ¿correcto? Entonces, estos son los tamaños, y es el tamaño de resistencia, y esa es la propiedad, que a mayor tamaño, mayor eh, calor va a disipar. Bueno, potencia máxima de disipación. La potencia máxima va en función de, del tamaño, y que viene especificada por el fabricante. Y la potencia disipada es en base a un cálculo de dónde viene la resistencia, que vamos a ver más adelante el circuito. Aquí nos va a hacer que circule una corriente, que son la cantidad de electrones que pasa por un circuito. También el voltaje de la fuente y el valor resistivo de la resistencia. Entonces, con estos valores vamos a poder sacar lo que qué potencia va a disipar, o potencia disipada tendrá esta resistencia. Por decirlo aquí, aquí dice que potencia es igual a I por B, que sería la corriente que circula por el circuito o a través de la resistencia, mejor dicho, sería la corriente que circula a través de la resistencia multiplicada por la tensión, o la tensión que habría en esa resistencia, o la caída de tensión en esa resistencia. Y la otra fórmula es I cuadrada por el valor de la resistencia. Si ya tenemos la corriente que circula a través de la resistencia, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por el valor resistivo de dicha resistencia. Y con eso vamos a obtener el valor que está disipando, o el valor que está disipando esa resistencia. Por decirlo, si les dice que está disipando 250 miliwatts en base al cálculo, miliwatts, con una resistencia de medio watt, estaría sobrada, o sea, estaría bien, pero si nosotros ponemos una resistencia más chica, que estuviésemos disipando 500 miliwatts, y le pusiéramos una resistencia que disipara solo 250 miliwatts, pues se va a quemar la resistencia, porque no va a poder disipar todo el calor, ¿correcto? Entonces, este sería todo lo que vamos a ver en este video. Espero que les haya gustado. Aquí está la ficha, la referencia bibliográfica de donde obtuve los ejercicios que se les puso de tarea. Esto es todo lo que vamos a ver en este video. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido. Si no, pueden regresarlo las veces que sea necesario, y que no se hayan dormido. Bueno, por mi parte sería todo. Les deseo que tengan un excelente día, y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima, makers.